A ver, buenos días con todos, sí, chicos. A ver, como ahí lo ven, lo que vamos a ver para el día de hoy son números primos y compuestos. ¿De acuerdo? Números primos y compuestos. A ver, empezamos. Primero, en primer lugar, ¿ya? Tenemos que los números enteros, en los que ya hemos visto ya al inicio de clase, en este caso los enteros positivos se pueden clasificar tomando en cuenta su cantidad de divisores, ya como lo hemos visto también, ¿no? Porque ya hemos visto lo que son múltiplos y divisores, también hemos visto. Entonces, vamos a empezar con lo que son números primos. Números primos, ¿a qué llamamos números primos? Son aquellos números enteros que presentan únicamente dos divisores, me dice. Ojo, solo dos divisores, ¿de acuerdo? Dos divisores nada más. Esto es importante. ¿Quiénes son? La unidad y el mismo número. ¿Sí? Entonces, Ok. todo aquel número primo será que son aquel número que únicamente tenga dos divisores. ¿Quiénes van a ser sus divisores? La unidad y el mismo número. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, mira, Sí. tenemos números y sus divisores. Los divisores ya lo saben sacar ustedes ya, ¿no es cierto? Entonces, por acá tienen lo siguiente. A ver, tienen por acá, por ejemplo, el número 2, ¿no? ¿Quiénes son los divisores del número 2? Acuérdense que Uno y dos. la unidad es divisor de todo número, ¿cierto? La unidad siempre es el divisor de todo número. Entonces va a estar la unidad y el 2, que obviamente es su divisor, ¿no? Entonces, ¿qué observas ahí? ¿Cuántos divisores tiene este número? Tiene dos nada más, ¿no? ¿Quiénes son? La unidad y el mismo número. Listo, entonces este será un número primo. ¿De acuerdo? ¿Quién más? El 3, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los divisores de 3? Están el 1 y el 3. Esos son sus divisores. ¿Cuántos divisores solamente tiene? Tiene dos. ¿Quiénes son esos divisores? La unidad Uno, tres. y el mismo número. Ya está. El 5, ¿no? El otro siguiera el 5. ¿Quiénes son? Unidad El, y el 5. el 1 y el 5. Muy bien. El otro. ¿Qué me dirás? De repente me dirás, profesor, el 6. Pero yo te digo, el 6 no puede ser. ¿Por qué no puede ser el 6? Porque ¿cuántos divisores tiene el 6? Está la unidad, ¿cierto? El 6 tiene divisores a quién? A la unidad, al 2, ¿no? El Mitad, tercia, tercia y quién más? Y el el 2, mismo número. 3 Y el mismo número, y ¿cierto? 4. Entonces, el 6 no puede ser. ¿Por qué? Porque ¿cuántos divisores tiene el 6? Tiene cuatro divisores, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese no será un número primo, sino el siguiente número primo que le continúe, ¿quién será? El 7. 7. ¿Cuántos divisores tiene el Por eso 7? no lo saco al 4. El 4 1, 2. tampoco, muy bien. No es primo el 4, ¿no? Y así podemos continuar hasta encontrar, ¿no? El 9 tampoco no sería primo porque el 9 tiene más de dos divisores, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente, el 10 tampoco. Entonces, ¿quién seguirá? El 11, ¿no es cierto? ¿Cuántos divisores tiene el 11? Solo dos. El 1 y el mismo número. Y así podemos ir encontrando más números si seguimos avanzando, ¿no? ¿Ya? Pero siempre teniendo en cuenta que para que sea número primo debe ser como divisores la unidad y el mismo número, ¿ya? A ver, por acá. Las observaciones es que a todo primo también se le llama primo absoluto, ¿de acuerdo? También tiene otro nombre como primo absoluto, ¿ya? Ojo, el 2 es el único número primo que es par y aparte es el menor, ¿de acuerdo? El menor número primo, ¿quién es? Es el número 2 también, ¿sí? Y el primo que es par también es el número 2. De ahí los que siguen son impares, ¿de acuerdo, chicos? A ver, por acá. Que la cantidad de números primos es ilimitado. ¿Qué quiere decir eso? Que es infinita, ¿de acuerdo? La cantidad de números primos va a ser infinita, es decir, van a ver, si tú encuentras uno, a continuación de ese va a seguir viendo otro y otro y otro y así, ¿de acuerdo? Por eso se dice que la cantidad de primos es ilimitado, es decir, es infinito. Otro, que existen 25 primos que son menores que 100. Números primos menores que 100. A ver, ¿quiénes serán? Acá te los presento en una tablita, ¿sí? Como ya hemos visto, hemos empezado siempre el 2, luego seguía el 3, el 5, el 7, el 11, ¿cierto? Hemos visto esos al inicio. Pero ¿quiénes más están? Están el 13, ¿no? Sus divisores de 13, ¿quiénes son? El 1 y el mismo número. Luego, ¿quién le sigue? El 17, el 19, el 23, y así podemos, como te digo,
ir encontrando más y más números primos, ¿no? Si seguimos avanzando, pero con la condición de que solamente como divisores tenga la unidad y el mismo número, ¿ya? Esa es la condición para que sea un primo. Entonces, esta tablita es importante que la manejes, ¿sí? ¿Ya? Esta tablita de acá, que son los números primos menores que 100, ¿ya? A ver, ahora veamos lo que son números compuestos. Números compuestos van a ser aquellos números enteros, ¿no? Que posean más de dos divisores. Ah, mira, acá ya bien, cambia la condición, ¿no? Entonces, para que sea compuesto, ¿no? Los divisores, la cantidad de sus divisores de ese número tiene que ser mayor a 2. Es decir, tiene que tener más de dos divisores. Por Ah, ejemplo, ya. como el 4 y el 6. Correcto. Ujú. Excelente. Entonces, ejemplo, ¿no? Por acá tenemos, por ejemplo, bien decía Lian, el 4, ¿no? ¿Cuáles son sus divisores? El uno, el 1, 2 y 1, 4. 2, 4. Listo. ¿Cuántos divisores observas acá? Uno, dos, tres divisores, ¿cierto? Entonces, listo. Como ya tiene más de dos divisores, ¿no? En este caso tiene tres, por eso se le llama compuesto, ¿de acuerdo? Compuesto. Entonces, diferenciar eso. Un primo solo tiene dos divisores y un número compuesto tiene más de dos divisores, ¿ya? A ver, por acá. Mira, tienes ahora el número 6. El número 6, ¿quiénes son sus divisores? El uno, el 2, 1, el 2, 3. 3, 6. 6. Listo. Ahí ese es otro número compuesto. El siguiente, el 8, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son sus divisores? 1, 2, 4, 8. El 9, ¿no? Sus divisores son el 1, el 3 y el 9. Y así podemos ir encontrando más, ¿no? El 10, que en este caso sus divisores son 1, 2, 5 y 10, ¿no? Y como te digo, tú puedes ir encontrando más números que sean compuestos con la condición de que para que sean compuestos debe tener más de dos divisores. Y los divisores tú ya lo sabes extraer de un número, ¿no? Porque eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Sí, profesor. Dime, Lian. Pero de números compuestos, los de números compuestos, la gran mayoría son números pares, ¿verdad? Sí, ajá, números pares y también algunos se mezclan números impares. Sí, en este caso sí ya cambia, ¿cierto? A diferencia de los primos. En los primos el único par, ¿quién era? El 2 nada más, ¿cierto? En cambio en los compuestos ya van a haber varios números que sean pares y también como que sean impares también, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 9, luego tienes el 15 y así puedes ir encontrando el 21, etcétera, ¿no? Entonces, diferenciar siempre bien ahí. Ahora, veamos cuándo son números primos entre sí. Primos entre sí van a ser, ¿no? ¿Qué me dice? Cuando posean como único divisor común, ojo, único divisor común a la unidad. ¿De acuerdo? Es decir, acá ya voy a comparar dos o más números para decir si son primos entre sí. Pero con la condición de que el divisor que los una a ambos números solamente tiene que ser la unidad. A ellos se le conoce también como coprimos. A ver, mira, por ejemplo, acá tienes el 17 y el 20. A ver, entonces, para saber si son primos entre sí, yo primero tengo que saber qué cosa, sus divisores de cada número. Entonces, empezamos. Los divisores de 17, ¿quiénes son? El 1 y el 17. Ya está. Los divisores de 20, ¿quiénes son? El 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20, ¿no es cierto? Acá están todos sus divisores de 20. No son Ahora, primos. ahora, ¿qué me dice para que sean primos entre sí? Me dice lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué me No sé dice? el número. Que tiene que tener como único divisor común a la Ah, unidad, ¿cierto? Entonces, ahí está, ¿no? A ver, ¿qué pasa acá? A ver, entonces, seguimos. Entonces, estos números serían primos entre sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen como único divisor común a quién? A la unidad nada más. ¿De acuerdo? Es decir, en pocas palabras, cuando tú digas o cuando quieras ver si son primos entre sí, primero tienes que sacar sus divisores de cada número y luego, ¿te acuerdas de conjuntos? Que los elementos, ¿no? En este caso, la intersección solo tiene que ser la unidad, nada más. Por ejemplo, por eso acá te pongo divisores de 17 intersectado con divisores de 20. ¿Qué elemento está? El 1 nada más, ¿cierto? La unidad.
Por lo tanto, como su único divisor entre esos dos números es la unidad, esos sí son primos entre sí. ¿De acuerdo? Ahora, 27 y 29, por ejemplo. Divisores de 27 son el 1, el 3, el 9 y el 27. Divisores de 29, el 1 y el 29. Ahora, compara. ¿Tienen como único divisor a la unidad? Sí, ¿no? Porque la unidad se repite en ambos. Después no hay otro número que se repita más. Solo la unidad. Por lo tanto, no. Esos dos números sí son primos entre sí. Uno más, si no te quedó claro, el 4 y el 6, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa acá? El 4, los divisores son el 1, el 2 y el 4. ¿Cierto? Ahí está. Y los divisores de 6, ¿quiénes son? El 1, el 2, el 3 y el 6. Entonces, ¿qué observas acá? ¿Cuántos divisores comunes tiene? ¿Quiénes son? Está el 1, pero aparte observas que hay otros divisores más, como es el 2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Serán primos entre sí o no? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque ya tiene más de un divisor que es la unidad. Si no, en este caso tiene al 1 y al 2, ¿no? Entonces, en este caso ya no serían primos entre sí. ¿Por qué? Porque como divisores comunes ya no solo es la unidad, sino es la unidad, aparte está el 2, ¿no? Entonces, esto ya no son primos entre sí. Los de acá sí, porque como único divisor tenían a la unidad, nada más. ¿Ya? A ver, factores primos de un número, la descomposición canónica. ¿Cómo es eso? Mira, descomponer canónicamente es expresarlo un número en sus factores primos. A ver, ¿a qué llamamos los factores primos? Los factores primos vendrían a ser estos, mira. Por ejemplo, te dicen descomponer canónicamente los siguientes números. A ver, factores primos vendrían a ser obviamente en los números, es decir, expresar un número como producto de números primos, ¿no? Ya sabes quiénes son a qué le llamamos números primos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 180. A ver, ¿qué ha sucedido acá? Mira, te explico. Me dicen descomponer canónicamente el siguiente número, en este caso el 180. Entonces, yo siempre voy a empezar a ver si es que ese número primero tiene mitad. Si no tiene mitad, paso al otro número primo que es tercia, ¿no? El 3 en este caso, tercia, luego quinta y así. Entonces, también yo ya te enseñé lo que eran los criterios de divisibilidad, ¿no? Entonces, el 180 empezamos. ¿En qué número termina? En 0. Y dijimos que si la cifra final es 0, ese número tiene mitad, ¿cierto? Entonces, ¿tendrá mitad el 180? Sí, entonces por eso le hemos sacado acá en la parte derecha mitad. Decimos, mitad de 180, ¿cuánto es? 90. 90. Listo. Ahora, acá me quedó el 90. Sigue su cifra terminando en 0, por lo tanto sigue teniendo mitad todavía. Entonces todavía no puedo pasar a sacar otro factor. Si no, le sigo sacando la mitad. Mitad de 90, entonces le saco mitad. ¿Cuánto es? 40 y 45. 5. Ahora, la cifra que termina es 5, entonces ya no puede tener mitad ya. Si no puede, paso a lo que es la tercia. A ver, digo, ¿tendrá tercia? Para que tenga tercia tengo que sumar sus cifras. Sumo 4 más 5, ¿cuánto me da? 9, ¿cierto? 4 más 5 es 9. Por lo tanto, sí tiene tercia, digo. Entonces, ¿puedo sacarle tercia? Claro. Tercia de 45, eso es 15. Listo. Ahora, el 15 también tiene tercia, como saben, ¿no? El 15 tiene tercia, entonces le saco tercia, acá está. Tercia de 15, eso es 5. 5. Listo. Y ahora, el 5 que tiene quinta, obviamente, ¿no? Tercia ya no va a tener el 5, ya por eso ya no le sigo sacando tercia acá. Si no le saco ahora, quinta. Entonces, quinta de 5, eso es 1. ¿De acuerdo? Y una vez que llego a la unidad acá, ahí ya termina mi descomposición canónica. Ahora, ¿qué es lo que digo entonces? Que el 180 puede expresarse como producto de sus factores primos. ¿Cómo así, profesor? Mira, ¿quiénes son los factores primos? El 2, el 3 y el 5. Entonces multiplico 2 por 3 por 5. Ahora, ¿por qué de exponente le pongo al 2 acá al cuadrado? Porque cuentas. ¿Cuántas veces 2 has escrito acá? 1, 2. 2 veces. Como está 2 veces el número 2, por eso le pongo el exponente 2. ¿De acuerdo? Ahora, el 3, ¿cuántas veces has escrito acá? 2 veces. 2. Por lo tanto, el exponente de 3, ¿cuánto será? 2.
El 5, ¿cuántas veces? Solo está una vez. Por eso ya no le pongo exponente, ¿no? El 5 solo está escrito una vez. ¿De acuerdo? Por eso ya no lleva exponente. Entonces, de esa manera se descompone un número. Por ejemplo, el 120. Entonces, mira, empezamos. El número que me dan a componer es el 120, listo. Hago mi línea, ¿no? Y digo, primero me dicen que empiece siempre viendo si es que tiene mitad. Como termina en 0, obviamente tiene mitad, ¿no? Entonces digo, saco la mitad, ahí está, la mitad de 120, 60, ya está. Sigue terminando en 0 ese número, entonces tiene mitad todavía, ¿no? Listo, saco la mitad de 60, eso es 30. ¿Sigue teniendo mitad? Sí, todavía sigue teniendo mitad. Ojo, primero tienes que cerciorarte que ya no tenga mitad, porque no puedes pasar de frente a otro, ¿de acuerdo? A ver, mitad. Mitad de 30, eso es 15. 15. Ahora tiene tercia, ¿no? Tiene tercia. 5. La tercia, eso es 5. Y por último, el 5 que tiene, tiene quinta, ¿no? 5 Quinta. La quinta de 5, eso es 1, ¿no? Y listo, como ya llegué a 1, ahí termina mi descomposición. Por lo tanto, digo, los factores primos que he copiado, ¿quiénes son? El 2, el 3 y el 5, ¿no? 2, 3 y 5, esos son mis factores primos. 2 por 3 por 5. Ahora digo, ¿cuántas veces he copiado, hay factores 2? ¿Cuántos factores 2 hay acá? 1, 2, 3. Por eso lo elevo al cubo, en este caso, al exponente 3, ¿no? ¿De acuerdo? Si hubiesen 4, acá le coloco 4, ¿no? El 3 está una sola vez, por eso lo dejo solamente como 3. Y el 5 también una sola vez, por eso lo dejo como 5. ¿Ya? Uno más el 63, ¿no? El 63, digo, primero, veo si tiene mitad. ¿Tendrá mitad? No. ¿Por qué? Porque su cifra termina en 3. Y ya sabes que para que tenga mitad debe ser, su última cifra debe ser par o 0, ¿no es cierto? Como no es ni par ni 0, entonces no empiezo por la mitad. Ahora digo, ¿tendrá tercia? Claro que tiene tercia, ¿no? Si sumo 6 más 3, sus cifras, 6 más 3 me da 9. 9 es un múltiplo de 3, por lo tanto digo que sí tendrá tercia. Tercia de 63, eso es 21. Ahora, sigo, como he sacado tercia, veo si esto sigue teniendo tercia. ¿El 21 tiene tercia? Sí, ¿no? Sí. 21 entre 3, eso es 7. Ahora, el 7 obviamente Séptima. tiene séptima. Séptima, 1. Listo, llegué a la unidad, ahí queda mi descomposición. Por lo tanto, el 63 se puede escribir como el producto de ¿quién? De 3 al cuadrado, ¿no? Porque está 2 veces el 3. 3 al cuadrado por 7. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se descompone un número primo, un número cualquiera. Ahora, una nota, ¿no? Que cuando un número termina en ceros, ¿no? De manera inmediata se extrae este factor, 2 por 5. ¿Sí? Entonces veo, si el número termina en 0, automáticamente mi factor primo será 2 por 5. A ver, ¿cómo así? Mira. Mira, tienes el 3600. ¿Qué observas ahí? Termina en ceros, ¿no? Esto de acá nada más funciona cuando el número termina en ceros. Ojo, cuando solo termina en ceros, el factor será 2 por 5. Entonces dices, ¿termina en ceros? Sí. Entonces hago lo siguiente, mira. Elimino un 0 y como eliminado un 0, ¿qué factor voy a colocar? Me dice 2 por 5 al costadito. Listo. Ahí está. Ya coloqué, eliminé el 0, ojo, eliminé el 0 y coloqué 2 por 5. Ahora, sigo. Como ya he eliminado el 0, obviamente me queda 360 nada más, ¿no? Ahora, observas todavía que termina en 0, ¿sí? Como termina en 0, todavía puedes seguir haciendo eso, ¿no? Eliminas el 0 y ¿cuál es el factor nuevamente? 2 por 5. Ya está. Ahora, es 36. Ya eliminaste los ceros. Acá ya no puedes decir nuevamente 2 por 5, ¿no? Porque ya no tienes ceros acá para que elimines. Ahora sí empiezas a decir si es que tiene mitad, tercia o lo que tenga, así como hemos visto en lo anterior. El 36 obviamente tiene mitad, ¿no? ¿Mitad cuánto es? 18. Ya está. 18. El 18 tiene mitad, eso es 9, 9. ¿no? Ahora el 9 tiene tercia. 3. Tercia 3, muy bien. Y el 3, que obviamente tercia tiene, ¿no? 1, 1. listo. Ahora sí dices, ya llegué a la unidad, ya se acabó la descomposición. Por lo tanto, el 3600
Ahora, ¿por qué pone 2 a la cuarta, profesor? Cuentas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Hay 4 veces el 2, ¿no? El factor 2. Por eso lo elevo a la cuarta. Ahora, 3. ¿Cuántas veces Hubiera sido está el más 3? rápido poner 2 a la veces por cuarta. 3 al cuadrado. Y el 5 por 5 al cuadrado. Ya está, ¿no? Uno más, si no te quedó claro, el 5000, por ejemplo. Mira, acá, el 5000, dices, ¿termina en 0? Sí. Elimino un 0, entonces, profesor. Si elimino un 0, el factor que tengo que colocar es 2 por 5. Ahora, me quedó 500, todavía sigue teniendo el 0. Elimino otro 0, nuevamente coloco 2 por 5. 2 por Me quedó 5. 50 ahora, ¿no? 2 ¿Qué por observas? Sigue 5. teniendo un 0 todavía al final. Entonces lo elimino y el factor que coloco es 2 por 2 5. por 5. Listo. Ahora me queda 5, profesor. Entonces, ¿qué tengo que sacar? Quinta, ¿no? Eso es 1. Listo. Ya llegué a la unidad, profesor. Entonces el 5000 lo puedo escribir como 2 por 5, ¿no? Porque son los únicos factores primos, el 2 y el 5. Pero ahora, ¿a qué exponente está el 2? 1, 2, 3 al cubo. ¿Cuántas veces se repite el 5? 1, 2, 3, 4 veces. Por eso va a la cuarta. ¿Ya? No olvides que esto se multiplica, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera, ¿ya? Vas a descomponer canónicamente. A ver, ejercicios aplicativos, Misa. Calcula la suma de los 4 primeros números primos. Entonces, ya sabes a qué le llamamos números primos, ¿no? Un número primo es solo que tiene 2 divisores. Y además te presenté una tablita, ¿no? Pero ya sabes que el menor primo era el 2, siempre, ¿no? El 2, luego está el 3, que es otro primo, el 5 y el 7, ¿no? Esos son los 4 primeros, porque me dicen los 4 primeros. Ahora, ¿qué me dicen de ellos? Que calcule la suma. Fácil, entonces los sumo, ¿no? Los sumo. Sumando tengo 2 más 3 más 5 más 7, eso es 17. A ver, por acá, número 2. Me dicen calcula la suma de los números primos menores que 15 ahora. ¿No? Menores que 15. 11, desde el 11, 11, Ahora, 13. entonces, la tablita que te presenté al inicio era esta, Oh ¿no? my God. Esta es la tablita de números primos. ¿Qué me dice? Los números primos menores que 15. Ah, listo, profesor. Menores que 15, ¿quiénes serán? Estos de acá, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, hasta el 13 nada más. ¿Por qué no el 17? Porque ese ya no es menor que 15. Por eso ya no lo tomo, ¿no? En adelante ya no tomo. Solo lo tomaría hasta el 13. ¿Qué me piden de ellos? La suma. Por lo tanto, la suma sería 40 y 41, ¿no? Si yo sumo esos de ahí. Listo. A ver, ahora me piden señalar el grupo de números que son primos entre sí. Acuérdate, ¿cuándo eran primos entre sí? Cuando solo como único divisor común tenían a la unidad nada más esos números, ¿no? A ver, el primer grupo que me dan son el 20, el 40 y el 8. Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos. Primero, ¿qué tenías que sacar? Los divisores, ¿no? Entonces empiezas. Divisores de 20, acá los tienes. Divisores de 40, ahí están. Y divisores de 8, por aquí los tienes. Ahora sí, una vez que he sacado los divisores de cada número, el siguiente paso era ver que solo como único divisor común tengan a la unidad. Entonces empezamos a ver. A ver, el 20 tiene 1, 1, 1. Ahí está, el 1. A ver, pero ¿qué observas? Que también en los 3 conjuntos se repiten el 2 y está 4. en el 4. Entonces, dices, entonces, entre esos 3, la intersección de esos 3 conjuntos, ¿quiénes son? El 1, el 2 y el 4, ¿no? Los que se repiten en los 3. Por lo tanto, Entonces no son primos entre sí. Muy bien, no son primos. ¿Por qué? Porque para que sean primos entre sí, solo como único divisor común debes tener la unidad nada más. A ver, seguimos. Ejemplo B. Divisores de 11, tienes el 1 y el 11. Divisores de 22, ¿no? Acá los tienes, el 1, el 2, el 11 y el 22. Divisores de 77, ahí están. Ahora, comparas. Los 3 conjuntos tienen como divisor común ¿a quién? A la unidad, porque después, ¿quién más se repite? Está en el 11, El 11. ¿no? El 11, listo. Entonces, ¿qué es lo que dices? Que la intersección de esos 3 conjuntos, sus elementos serían el 1 y el 11. Por lo tanto,
no son primos entre sí, ¿no? Sí. No son primos entre sí. Listo. Ahora, veamos el C y el D. Me dicen 5, 45 y 27. Entonces, divisores de 5, para el ejemplo C, están el 1 y el 5. Para el 45, ahí están. Y para el 27, ahí están sus divisores. Listo. Ahora sí, comparo, digo. Sí, son En números común primos entre sí. tiene el 1, el 1 y el 1. ¿Habrá otro más? Ya no hay otro más, ¿no? Bueno, acá dirás tú, acá está el 5 y acá el 5, pero acá no hay el 5, ¿no? Acá en el 27 no hay el 5, por lo tanto no se intersectan, ¿no? Estos tres en ese elemento, solo en la unidad. Por lo tanto, como su único divisor entre esos tres conjuntos es la unidad, entonces sí son primos entre sí. Ya está. Sí. Último, 10, ¿no? Divisores de 7, divisores de 14, ahí los tienes, y los divisores de 15. Ahora sí dices. Entonces, comparando, único divisor, la unidad, ¿cierto? Después ya no hay más ya. Por lo tanto, No, sí son no, no. primos entre sí. Sí. Ya está. Sí son primos entre sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos. Siguiente ejercicio. Me piden calcular los divisores de los números y clasificarlos en primos o compuestos, ¿no? Entonces, ahí están. Los números que te presentan son esos. 5, 15, 26 y 31. Ahora, me piden calcular los divisores, entonces fácil. Eso ya lo sé calcular yo porque ya le hemos visto la clase pasada. 1, Divisores 5, de 5, el 1 y el 5. Muy bien. Ahora sí. Entonces, pues, ¿no? 1, Acá te 5, pongo, si 15. es que no recuerdas, ¿no? ¿Por qué es el 1 y el 5? Porque si yo divido 5 entre 1, eso me da 5, ¿no? Es exacto. Sí. Y lo otro, que si yo divido 5, 5 entre 5, también me da... no. Bueno, acá hay un error, ahí le cambian. Acá, se me pasó. ¿Sí? Acá sería 5 entre 5, 1, ¿sí? Ahí le cambian. Ya, ahí está. Entonces, listo. ¿Cuáles son sus divisores de 5? El 1 y el 5. Listo. ¿Qué observas? ¿Cuántos divisores tiene? Tiene 2 divisores nada 2. más. ¿Y qué dijimos? Hacen un primo. Entonces, ese es un número primo, correcto. Cuando tiene 2 divisores, es primo. Luego sigue el 15. Sus divisores son el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Por qué? Acá te lo presento, mira. 15 entre No 1, son sí, es 15. un número compuesto. Listo. El 26. 3, ahí está 15 entre 5 y por acá 15 entre 15, ¿no? Que es la unidad. Entonces, ¿qué observas? Que tiene más de 2 divisores. Como tiene más de 2 divisores, ese es un número compuesto. Ya está. Siguiente. 26, sus divisores, ahí los tienes, ¿no? Acá tienes la razón por qué son esos sus divisores. Listo. Entonces, ese será un número compuesto, ¿no es cierto? Compuesto, ya está. El 31 no. El 31 ahora. A ver. 1, 31 nada más. Mira, los divisores de 31. ¿Quiénes serán? El 1 y el 31, ¿no? ¿Por qué? Acá está, ¿no? Acuérdate, divisores, tienes que buscar números que dividan exactamente ese número. 31 entre 1, eso es 31, ¿no? Y el siguiente divisor, ¿quién será? El mismo número, ¿no? Porque si tú sigues encontrando otro divisor, aparte de la unidad y el 31, no vas a encontrar un número que divide exactamente es 31. Entonces, el último divisor sería 30 y 31, ¿no? 31 entre 31, eso es 1. Ya está. Entonces, ¿cuántos divisores posee? Solo posee 2 divisores. Por lo tanto, ese será un número primo. Listo. Ahí está. A ver, por acá. Me dicen, descomponer canónicamente los siguientes números y hallar la suma de sus factores primos. A ver, veamos, ¿cómo es eso? Los números que me dan a descomponer son los siguientes, ¿no? Ahí está. Entonces, empezamos. Solución. El 51, empezamos a descomponerlo. Ya te enseñé ya cómo descomponerlo. A ver, entonces, empezamos, decimos, ¿termina en número par? No. ¿Termina en 0? Tampoco. Por lo tanto, no tiene mitad. Entonces, pasamos de la mitad, vamos a pasar a ver si tiene tercia, ¿no? Y de acuerdo a tus criterios de divisibilidad, para que tenga tercia debes sumar sus cifras. 5 más 1, 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, le puedo extraer tercia. Tercia de 51, eso es 10
17, ¿no? 17, ya está. 51 entre 3 me da 17. Ahora, el 17, ¿qué es lo que tiene? No tiene mitad, no tiene tercia, no tiene quinta, ¿cierto? No tiene, no tiene ni tercia, ¿no? Ni séptima, lo que tiene es 17ava, es el mismo número, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Entonces, 17 entre 17, ¿cuánto me da? 1, listo, ya llegué a la unidad. Por lo tanto, el 51 lo puedo expresar como el producto de 3 por 10 y 3 por 17, ya. Pero ¿qué me dicen que hay a mí? La suma de sus factores primos. Y ya te dije que todos los números que pongas acá en el lado derecho eran los factores primos, ¿no? ¿Qué factores primos tienes? El 3 y el otro factor primo, ¿quién es? El 10 y el 17. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ellos? Me dice, súmalos. Entonces, ¿qué voy a hacer con el 3 y el 17? Voy a sumarlos. Suma de factores primos, 3 más 17, eso es 20. Listo, ya está. Veamos siguiente ejercicio, 38. Ahí está. Tiene mitad. Listo. Mitad, ¿cuánto es? La mitad, ahí lo tienes, es 19, ¿no? Luego tiene 19ava, ¿sí? Porque ya otro factor primo no tiene. Mitad, el 19 no tiene, no le puede seguir sacando la mitad, ni tercia no tiene, ni quinta. Sino lo que tiene es 19ava, ¿no? El mismo número. Eso es 1. Listo. El 38 entonces se expresa como 2 por 9 canónicamente, ¿no? Ahora, pero me dicen la suma de sus factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? Los que están a su derecha, ¿no? El 2 y el 19 en este caso. Súmalos, ¿no? Como te dicen la suma es 20, 21. El 100. Listo. ¿Qué tiene el 100? Tiene mitad. Mitad de 100, 50. Mitad de 25, de 50, ahí lo tienes, ¿no? 25. El 25 ahora ¿qué tiene? Tercia no tiene, ¿no? Mitad no tiene tampoco. Si no tiene, quinta. Quinta. El 25 no tiene mitad, ojo. Por eso ya no le sigo sacando mitad ya, ¿no? Ni tercia tampoco, si no le saco quinta. Quinta de 25, 5. Ahora el 5 tiene quinta también, nuevamente. Quinta de 5, 1, listo. Entonces, se expresa canónicamente, ya te dije, 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se repiten 2 veces el 1, 2 veces, por eso está al cuadrado. Y el 5 al cuadrado, ¿por qué? Porque está 2 veces escrito también, ¿no? Ahora, me piden la suma de sus factores primos. Listo, la suma de factores 2 más 5, pero profesor, dirás, acá veo 2, 2, 5, 5. Ojo, solo se toma una sola vez los factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? El 2 nada más, ¿no? El 2 y el 5, ¿de acuerdo? Entonces, 2 más 5, eso es 7. Último, 105, eso tiene tercia, ¿no? Tercia, 35. Luego tiene quinta, 7. Y la séptima, que vendría a ser 1. Ya está. Entonces, el 105 se expresa como el producto de 3 por 5 por 7. Pero a mí me dicen que la respuesta sea la suma de los factores primos. ¿Quiénes son sus factores primos? 3, 5 y 7. Entonces los tengo que sumar esos y la suma me da un total de 15. Ya está. Último ejercicio por acá. Me dicen, si la flecha me dice, se lee divisor de, es divisor de, une como se indica en el ejemplo. Me dan acá los números y acá me dan otros números. Entonces, mira, el ejemplo te indica lo siguiente. Te dice, de estos números, ¿qué observas? Que 4 es divisor de ¿quién? 4 es divisor de 28, ¿no? Porque 4, ¿no? Divide exactamente al 28. Entonces, por acá tienes, ¿no? 4 es divisor de 28, pues 28 entre 4 es 7. Listo. El otro, el 4 es divisor de ¿quién más? De estos números de arriba. El 4 es divisor de ¿quién? De 60, ¿no? ¿Por qué? Porque 60 entre 4 es 15, entonces, listo. ¿Y el 4 con quién lo relaciono? Con el 28 y con el 60. Ahora, los demás. El 5, empezamos desde acá. ¿El 5 es divisor de quién? Acuérdate, era divisor cuando terminaba en 5 o en 0. Acá una cifra termina en 5, el de acá también termina en 5 y el de acá también termina en 0. Entonces, ¿el 5 con quién lo voy a relacionar? Con estos tres números, ¿no?
Si ya lo sabes los criterios de divisibilidad que te he dicho, ¿no? Entonces, por lo tanto, el 5 lo relaciono con ¿quién? Con el 15, el 35 y el 60. Ya está, ¿no? Esto, acuérdate tus criterios de divisibilidad. Esto ya te enseñé también la clase pasada. Si no, revísalo. Ahora, el 7. Veamos, ¿el 7 a quién divide? El 7 divide al 21, ¿no? El 7 es divisor de 21, pues 21 entre 7 es 3, me da exacto. Ahora, el 7 también divide al 35, al 28 y al 40 y al 42, ¿no? Entonces, ¿con quién lo relaciona el 7? Con estos números, con el 21, el 35, el 28 y el 42. Ya está. Y por último, el 6, ¿no? El 6, no menos importante, el 6. ¿El 6 divisor de quién será arriba? ¿Del 21? No, ¿cierto? Porque 21 entre 6 no se puede. Del 15 tampoco. Del 35 peor. Del 28 tampoco, pero del 42 sí, ¿no? 42 entre 6, 42 entre 6 sí me da exacto. 60 entre 6 también me da exacto. Por lo tanto, el 6 ¿con quién lo relaciono? Con el 42 y el 60. Listo. ¿Ya?